Bueno, hermanos, el tema que tengo por delante estaba cuando recibí la responsabilidad de parte de Edwin, buscando la presencia del Señor en cuanto a un tema para tratar y compartir aquí con ustedes. Es un tema que confieso que es muy largo, muy extenso. El Señor me permitió pues hacer algunas anotaciones referente a esto, pero seguramente hermanos con más ejercicio y con mayor capacidad pueden añadir o agregar algunos aspectos pues que quizás por razones de tiempo no agregué, no sumé a lo que tenemos por delante. Quisiera hablar acerca de la iglesia local y yo. Cuando hablo de yo, hablo de personal, cada uno de ustedes, la iglesia local y yo. Vamos a comenzar leyendo primeramente, vamos a hacer muchas lecturas, hermanos. Primeramente vamos a comenzar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20, versículo conocido por nosotros. Dice el Señor: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Primera carta del apóstol a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3. Y vamos a hacer la lectura desde el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y los versículos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, hablando allí de las 7 columnas, capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a hacer más lecturas, pero esperemos que el Señor prospere lo que hemos leído hasta este momento, en esta mañana. Amén. Bien, hermanos, como sabemos, la Iglesia Universal está constituida por todos los salvados desde el día de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia, hasta que se complete ese número. Está constituida la Iglesia Universal de Dios. Y la Iglesia Universal de Dios, como todos sabemos, son todos los creyentes genuinos. Una iglesia local está constituida por un número de creyentes que se reúnen en un determinado lugar. Las Escrituras nos hablan de la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipos, la iglesia en Jerusalén, la que conocemos como la iglesia primitiva, la iglesia en Galacia, ciertos lugares donde fueron constituidas iglesias locales. Y, por supuesto, están representadas o constituidas por los creyentes de esa localidad. En la institución de una iglesia local tienen que haber pastores con cierta cantidad de ovejas y tienen que haber ovejas con cierta cantidad de pastores. A diferencia de la iglesia universal, en una iglesia local pueden haber ovejas y, me permiten la similitud, pueden haber también cabras.
porque no todo el que profesa fe en el Señor realmente es salvo, mientras que en la Iglesia Universal sí está constituida por creyentes genuinos. Cada iglesia local debe tener sus propios ancianos, sus propios obispos, sus propios pastores. No es bíblico que un anciano sea anciano de esta asamblea y a su vez sea anciano de otra asamblea al mismo tiempo. Se ha dado casos de hermanos que compartieron una responsabilidad en otro lugar y por causas, situaciones de la vida, tuvieron que salir de allí y mudarse. Y después de un tiempo, los hermanos de ese lugar le dieron también la diestra, la responsabilidad, fueron reconocidos como ancianos también acá, pero ya no es anciano de donde viene. Eso se ha dado, se ha presentado. Pero al mismo tiempo, hermanos, no es bíblico que un anciano sea anciano de una iglesia local y a la vez también sea anciano de otra iglesia local. En Tito, capítulo 1, versículo 5, el apóstol dice allí: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Una iglesia en cada ciudad, un anciano o ancianos para cada iglesia en cada ciudad, así como yo te mandé. Un pastor no necesariamente tiene que ser anciano. Pueden haber pastores en medio del pueblo de Dios que no tienen esta responsabilidad, pero son pastores. Pero un anciano necesariamente tiene que reunir este requisito. Un anciano tiene que ser pastor. Uno encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 17 y el versículo 28. El 17 dice: está enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de esa iglesia en Éfeso. Y el 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y aquí está hablando de ovejas. Es un pastor, pastores. Mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar. Aquí vemos otra característica de un pastor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora, lo que tengo por delante, yo lo dividí en dos partes. Posiblemente, hermanos, no va a dar tiempo, porque es muy largo, como le estoy diciendo. Y todavía, como decía al principio, usted puede añadirle otras cosas que seguramente yo no coloqué. Pero la dividí en dos partes. La primera es lo que la iglesia local debe darme a mí. Y la segunda parte es lo que yo debo darle a mi iglesia local. Entonces, vamos a ir detallando algunas cosas acerca de lo que la iglesia local debe darme a mí, debe proveerme a mí como creyente o como miembro de la iglesia local. Lo primero que yo estaba notando aquí es el cuidado de la doctrina para reunirme en el lugar indicado y poder alabar, adorar y servir al Señor de la manera correcta. Eso se hace con el cuidado de la doctrina. La corrección, otro aspecto, la corrección y edificación a través de enseñanzas sanas. Enseñanzas que contribuyan a mi desarrollo, a mi crecimiento, a mi edificación como creyente. Otro aspecto es que los líderes de la iglesia estén comprometidos con la palabra de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque vamos a notar a la luz de la palabra de Dios más adelante los siguientes aspectos. Lo que se refiere al compromiso. En este caso estamos refiriéndonos a aquellos que son los líderes, pero también vamos a ver en cuanto a nuestro aspecto como miembros de la iglesia, el compromiso. Estaba escuchando una ilustración que hizo un joven que me llamó mucho la atención en cuanto a lo que es estar involucrado y lo que es estar comprometido. Y él utilizó una fábula maravillosa, la forma en cómo lo representó. Él dice que una vez la gallina y el cerdo se pusieron de acuerdo para montar un negocio. Y ellos llegaron a la conclusión que lo que querían montar era un restaurante. Ok, perfecto, le pareció muy bien a la gallina y al cerdo montar el restaurante. Pero entonces surgió la pregunta: ¿qué comida vamos a servir en el restaurante? Y la gallina tomó la primera palabra y dijo: bueno, ya, listo, claro. Vamos a servir huevos con tocino y eso va a ser el plato perfecto para nuestro restaurante.
A lo que el cerdo respondió, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y la gallina dice, ¿por qué? Porque resulta ser que tú estás involucrado en el proyecto, pero el comprometido soy yo. Porque para ti dar huevos no representa gran cosa, pero para yo dar tocino representa mi sacrificio. Entonces yo voy a estar comprometido mientras que tú vas a estar involucrado. Entonces, partiendo de esa ilustración, hermanos, lo que representa estar comprometidos. Entonces, los líderes deben estar comprometidos con la palabra de Dios para que puedan guiar, alimentar, pastorear y conducir al pueblo de Dios hacia el diseño que Dios ha mostrado en su palabra de cómo debemos conducirnos, cómo es que debemos congregarnos en una iglesia local. Los pastores, ellos velan por nuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ellos tienen una gran responsabilidad que llevan sobre sus hombros, hermanos. Pero no solo deben cuidar de la grey, sino que deben también administrar los dones, los regalos, las capacidades que Dios ha dado a su iglesia. ¿Para qué? Para que contribuyan a su edificación, a su crecimiento y al desarrollo de la misma iglesia. Habíamos hecho mención de ese versículo en Hechos 20, versículo 28, que ya hemos leído. Entonces, esta gran responsabilidad debe ser asumida como un servicio. Hermanos, no es una jefatura. Los líderes de una iglesia local no son los jefes de la iglesia. Es un servicio que Dios ha puesto, una responsabilidad que Dios ha puesto sobre ellos. ¿Para qué? Para que puedan guiar al pueblo. Alguien que Dios ha puesto para administrar. ¿Por qué? Porque reúnen capacidades. Deben reunir esa capacidad para pastorear y para guiar al pueblo de Dios. El Señor hace un señalamiento. Allí, inspirado por el Espíritu, Lucas coloca allí en ese versículo de Hechos 28 al final, el cual él ganó con su sangre. Fuimos comprados. La iglesia no es de los líderes, es del Señor. Él la ganó con su sangre. Entonces, algo preciado, es un tesoro, es la perla preciosa que Dios ha puesto en sus manos para que la cuiden, para que la pacienten. En 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4, dice allí el apóstol: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, una vez que un hermano que tiene esta responsabilidad, como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la corona. Bueno, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Tiene recompensa? La iglesia no es de los líderes. Los líderes están allí para cuidar la iglesia del Señor. Y ellos son los administradores, como he dicho ya, en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ellos velan por nuestras almas. Hay también una responsabilidad que ellos tienen, que hay que ser ejemplo, como hemos leído allí. En el apóstol Pedro dice, siendo ejemplos de la grey. Y en Hebreos 7 también dice, 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe. Un ejemplo a imitar. Nosotros como miembros debemos imitar el buen ejemplo de nuestros líderes. Los líderes de la iglesia deben inspirar confianza. Un pastor debe inspirar confianza a las ovejas. Las ovejas tienen que acercarse. ¿Por qué? Porque hay libertad, hay confianza. No se concibe una oveja que huya del pastor, por el contrario. El pastor habla y las ovejas obedecen, vienen a su voz, las conocen, se acercan. Entonces deben inspirar confianza.
Deben generar seguridad y tranquilidad al pueblo de Dios, al rebaño, para que cada miembro tenga esa libertad de poder comunicar, de poder consultar. Quizás hace falta un consejo, hay una necesidad que un hermano, un miembro, una oveja de la grey de Dios necesita. Debe haber esa confianza, inspirar a esa confianza para consultar cualquier situación que se le presente. Deben conocer el estado de sus ovejas. Y aquí entonces entra también un ejercicio que es muy práctico y muy provechoso, que es las visitas. Las visitas, los pastores deben visitar para conocer el estado de alguna oveja que quizás no se tiene información, no se sabe, pasado un tiempo y no sabemos qué pasa, dónde está, qué está pasando con ella o qué será lo que está viviendo, qué está atravesando. Situaciones difíciles hemos estado atravesando durante mucho tiempo acá. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, la visita es, bueno, el pastor va a las ovejas. Las ovejas, por causa natural, no vienen al pastor. Vienen cuando el pastor las llama. Cuando el pastor hace el llamado, las ovejas vienen. Fui testigo muchas veces de Tío Chirón, allá en Guacurebo, cuando iban a meter todas esas ovejas en el corral. Yo intentaba imitar a Tío, haciendo el mismo sonido, creía yo, y no, ellas no me hacían caso. Pero Tío enseguida decía, ¡hop! ¡hop! Y enseguida las ovejas eran una cosa increíble, desde donde estaban, a veces ni se veían porque estaban en el monte, salían todas al camino y empezaban entonces a irse hacia el corral. Entonces, es así, es el pastor a las ovejas. Administrar los dones correctamente, eso es otra cosa que, como creyente, yo espero que la iglesia me dé a mí. Y este es un tema muy extenso, hermanos, por eso decía yo aquí que el tiempo quizás no dé. No voy a entrar en detalles de tantos aspectos aquí de los dones porque se nos iría el tiempo. Pero los dones son dados a la iglesia para ser ejercidos dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando, por supuesto, de las paredes, del bloque, del local como tal. Estamos hablando de nosotros que conformamos la iglesia local cuando nos reunimos, como hemos leído allí en Mateo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando la iglesia se reúne a darle culto a nuestro Señor. Entonces, ha sido dada a la iglesia para que sean ejercidos dentro de la iglesia. No son dados para el uso personal. Hay versículos en la palabra de Dios que nos aclaran que los dones no son para mi propio provecho, es para provecho de la iglesia. Entonces, en 1 Corintios capítulo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Capítulo 4, versículo 2 de 1 Corintios. Este versículo nos indica claramente que los administradores deben tomar decisiones en función a esa confianza que se les ha puesto sobre sus hombros. Dios ha confiado los dones de la iglesia a los líderes para que ellos administren bien las capacidades y los regalos, si hablamos de dones, son regalos, los regalos que Dios ha dado a su pueblo, a la iglesia local. ¿Para qué, hermanos? Para que usted se edifique, para que usted crezca, para que usted venga a las reuniones y salga lleno de la presencia del Señor, porque cada uno está ocupado de acuerdo a la capacidad que Dios ha dado a cada uno como Él quiere. Y vamos a leer versículos referentes a esto. Darle un uso correcto a cada don en medio de la iglesia es lo que produce realmente un crecimiento, un desarrollo y una edificación, hermano. Si queremos salir edificados, un hermano que no tiene la capacidad de ser maestro y se le da responsabilidad de enseñanza, hermano, no podemos salir edificados porque Dios no lo capacitó para eso. Podemos ilustrar muchos aspectos relacionados a esto. Si nos vamos al pasado, cuando Moisés recibió las instrucciones del tabernáculo y ellos empezaron a construir no solamente el tabernáculo, aquella tienda, sino los muebles de la misma. Dice que Dios levantó hombres con capacidad para hacer todos aquellos muebles. No estaban. Dios nos levantó con esa capacidad. Entonces, cuando hablamos de los dones, hermanos, estamos hablando de que Dios levanta en medio de su pueblo para suplir una necesidad, hermanos, con ciertas capacidades.
El uso incorrecto de los dones no va a producir bendición a la iglesia, no va a producir crecimiento, porque estamos entonces usando un elemento, o en este caso, un don, de la manera incorrecta. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8 dice: de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora bien, dice el capítulo 12 de Corintios, primero a los Corintios capítulo 12, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no es provecho personal. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios ha repartido a través del Espíritu a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tanto los líderes como los demás miembros de la iglesia deben generar un clima propicio para que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestros dones en medio de la asamblea, en medio de la iglesia local. Entonces, hermanos, y hablo en este caso a los líderes, hermanos, utilicen los dones de la manera correcta para lo cual Dios ha levantado y ha capacitado en medio de su pueblo. El pueblo de Dios es sabio, conoce, identifica qué hermano o qué hermana tiene una cualidad, una capacidad particular para ser ejercida para eso, para ese tipo de ministerio, para ese tipo de actividad. Ustedes, hermanos, tienen la responsabilidad también de identificar quiénes son los que deben tomar cierta actividad porque Dios lo ha capacitado para eso. Aquí desde la tribuna, hermanos, ¿quiénes son los hermanos que deben hablar a aquellos que aún no conocen a Cristo? No es una situación de ensayo y error. No es una cuestión de experimentar a ver qué será lo que... O quizás suplir una necesidad porque resulta ser que en ese momento no, el hermano no vino o el hermano pasó esto o pasó aquello, hermanos. Dios ha levantado en medio de su pueblo hombres capacitados para que hablen la palabra de Dios al pueblo y a aquellos que no conocen a Cristo todavía, que presentan un mensaje sencillo y claro. Ser maestro, hermanos, no es conocer más de la Biblia. Eso no es ser maestro. Ser maestro es saber enseñar. Que aquello que nosotros no entendemos porque quizás no tenemos la capacidad de comprensión, y este hermano, de una manera tan sencilla, que lo hace ver fácil, nos explica lo que nosotros no entendíamos. Ah, es que era así, porque tienen la capacidad de enseñar porque son maestros. Bueno, hermanos, sigo. El tiempo me está apurando. La recepción a la iglesia local. Yo espero que la iglesia local me dé la oportunidad de ser miembro de la iglesia local, de pertenecer. Fíjense que allí en Hechos de los Apóstoles que hemos leído, dice que los que recibieron su palabra fueron añadidos. Claro, para eso hay una serie de pasos o requisitos que hay que tener en cuenta, que hay que considerar, como es el caso de que los hermanos tienen que ser bajados a las aguas y también tiene que haber buen testimonio y conocerla al cuerpo doctrinal, al cuerpo de enseñanza, en la forma en que nosotros nos congregamos para después ser añadidos, por supuesto. Pero debe propiciarse esa entrada para ser recibidos en una iglesia local. Romanos 12, 4 a 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros. Romanos 15, 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Comunión, esa es otra cosa que yo espero como cristiano, que la asamblea me provee a mí. Comunión entre los hermanos.
Debemos recibir ese apoyo, esa ayuda, esa comunión, esa hermandad entre nosotros. Romanos 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 46. Mire, hermano, esos versículos allí, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos habían creído? Como 3,000 personas. Explíqueme usted cómo es posible que todos tenían todas estas cosas en común, que estaban todos juntos, que compartían todo. 3,000 personas. Y todos se conocían. ¿Esto lo hace qué? El poder de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y la obediencia a la doctrina. Hermanos, si no tenemos obediencia a la doctrina, si hay discrepancia en el consejo de Dios, en su palabra, no puede haber unidad. Y si no hay unidad, no puede haber comunión. Debemos coincidir en lo que el Señor nos indica, en lo que el Señor nos revela en su palabra. Si no estamos de acuerdo en la forma en que nos reunimos y todo lo que tenemos que nosotros guardar para poder dar un culto digno a nuestro Dios, no puede haber unidad. Y por lo tanto, si no hay unidad, no hay comunión. Entonces, una de las cosas que yo espero de una iglesia es precisamente eso, que haya comunión. Hebreos 10, 24 y 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí hay algo importante, hermano. El versículo que lo vamos a considerar, si es que el tiempo da, que sigue, lo vamos a considerar más adelante, porque eso ya compete lo que yo le debo dar a la iglesia. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis aquel día se acerca. Yo no solamente me congrego para adorar, que es el motivo principal de yo venir a los cultos, adorar a mi Dios. En los ejercicios que se establecen por orden en la iglesia local. Ese es el motivo, eso es cierto, pero no solamente es eso. Si nosotros leemos el versículo arriba, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos congregamos para estimularnos nosotros, para tener comunión, para tener hermandad, para poder ayudarnos, para poder sostenernos, para poder alentarnos, para poder exhortarnos, para poder edificarnos, para que haya unidad, para que haya comunión. Eso también es un propósito de venir a los cultos, a las reuniones. Ese es un punto muy bonito e interesante al saber, hermanos, que venimos a ver a nuestros hermanos también. No solamente el Señor está aquí, que es la verdad y es el punto principal, es Él, pero el calor de los hermanos también es algo importante en el momento de venir a la reunión. Comienzo ahora, terminando con este punto, inicio de allí con lo que yo le debo dar a la iglesia local, mi asistencia para congregarme. Ahora somos nosotros a la iglesia. Ya no es la iglesia a nosotros. Como le digo, quizás faltaron muchos aspectos, ustedes pueden ir agregando otros. Ahora lo que yo le debo dar a la iglesia, mi asistencia para congregarme, asistir a los cultos en los días y los horarios establecidos en la iglesia local. Hebreos 10:25, ya lo hemos leído. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Reunirnos voluntariamente en este lugar de reunión para darle culto a nuestro Señor. Debemos ser empáticos en este aspecto, hermanos. Y abro un paréntesis aquí. ¿Por qué? Porque en la realidad que estamos afrontando, específicamente aquí en Venezuela, la situación de la asistencia a las reuniones se ha visto muy afectada por las dificultades que se presentan. Hay muchas, enfermedad, hay situaciones de hermanos que están ya en avanzada, quizás no están enfermos, pero están en avanzado edad, pues son hermanos ancianos, tienen limitaciones normales. Hay otros que por asuntos de trabajo.
Hay otros hermanos que quizás el vehículo tiene un desperfecto y no pueden venir porque se les dañó. Viven muy lejos. Hay otros hermanos que quizás la gasolina. Está difícil ahorita la gasolina. Colas y colas. Quizás se dificulta, hermano. También el transporte. Hay hermanos que yo realmente los admiro, que vienen en transporte público a las reuniones de la asamblea, hermanos, para asistir y estar aquí con los hermanos a adorar a nuestro Señor. Y no es que el transporte los deja aquí, los deja a unas cuantas cuadras retiradas del local y tienen que ahí venirse a pie. Comprometidos, como decíamos en la ilustración, están comprometidos. Y aquí están. El transporte va a depender también del lugar donde estén. Entonces hay situaciones que pueden representar algunas dificultades para que los hermanos estén en todas las reuniones, que lo ideal es que estemos en todas, pero hay situaciones que se nos escapan de la mano. Aquí hay vehículos, gracias a Dios. Veo muchos vehículos ahorita, hermanos, pero no todos tenemos la capacidad de transportarlos a todos. Ojalá sí. A veces, hermanos, y lo digo por experiencia, porque el asunto es que a veces no conocemos y por eso aquí hay que hablar de empatía, ser empáticos. A veces, hermanos, yo he venido con 5 litros al culto de gasolina, porque no he conseguido. Y con 5 litros, lamentándolo mucho, no puedo llevar absolutamente a nadie, porque nos vamos a quedar en el camino. Pero eso pasa, eso sucede para quienes tenemos gasolina. Pero hay hermanos que se vienen en transporte y eso es algo admirable, hermanos, siga. Pídale al Señor que le siga ayudando, que le siga aparejando. Algunos vienen, gracias a Dios, los hermanos los traen en cola. Eso es ayudarnos, eso es comunión, eso es bonito. Hermanos, pero yo debo tener cuidado, hermanos, porque quizás puede darse el caso de algunos que no lo vemos y pasan tiempo y no lo vemos. Hermanos, allí es donde tenemos que aplicar la visita para ver por qué es que no está viniendo. Porque el asunto, hermanos, no es pararnos aquí, como yo estoy, y ejercer una animación, pero a través de un regaño o una reprensión. Para venir a los cultos y que tenemos el local solo, y empezamos. Hermanos, no es así. Porque si queremos animar, debemos preocuparnos. ¿Por qué es que está pasando esta situación? Puede darse el caso que yo esté desanimado, que yo sí puedo venir, pero estoy desanimado. ¿Y dónde está entonces la palabra real de animación? Si yo desde aquí empiezo a hablar de que no venimos a los cultos y hay que venir, y lo empiezo a ejercer de una manera que suena como a regaño, hermanos. Los que estamos escuchando somos los que normalmente venimos a los cultos, regularmente venimos. Y los que no vienen no están escuchando la palabra de animación, porque no están. ¿Y cómo vienen si no están escuchando la animación? Entonces ahí es donde hay que ir a buscarnos. Pero lo ideal, hermanos, lo que debe movernos, lo que nos debe impulsar el estar aquí es que el Señor ha dado cita y Él allí, en este lugar, es donde imparte bendición y vida eterna. Muchos casos, muchos ejemplos podemos mencionar, como es el caso de los discípulos. Tomás no estaba en el momento en que el Señor apareció la primera vez, pero hay muchos casos, hermanos. Mateo 18:20 hemos leído, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es Él quien debe atraernos por su amor. El apóstol Pablo en el capítulo 5, la segunda carta a los Corintios, dice que el amor de Cristo nos contriñe, nos impulsa, nos motiva, nos obliga a darnos a Él. Entonces debemos procurar en la medida que nos sea posible, hermanos, a pesar de las situaciones que se nos presentan, las dificultades, que sí los hay, hermanos. Entendemos que sí lo hay, debemos procurar estar aquí. El Señor conoce a plenitud nuestras vidas. Él sabe cuándo venimos, por qué venimos y sabe también cuándo no venimos y por qué no venimos. Él la conoce. Esto no es una excusa, esto es una realidad. Él conoce a plenitud la situación de cada uno, hermano. Entonces debemos estimularnos, como hemos leído la carta a los Hebreos, en amor. ¿Para qué? Para procurar ayudar a aquellos que se les dificulta, se les presenta alguna dificultad, una limitación de estar aquí en las reuniones. Otra cosa que debemos ejercitar, hermanos, o que yo debo darle a la iglesia local, creo que con esto voy a terminar, porque no da tiempo, hermanos, el ejercicio de mis dones. Ejercitar mis dones.
en la iglesia local. Tengo muchísimos versículos, hermanos, en cuanto a esto. 1 Corintios capítulo 12 nos habla mucho de eso, muchísimo. Él hace la figura del apóstol del cuerpo y habla que si el ojo dice que no tiene necesidad del pie y la mano no tiene necesidad, él aplica allí todo lo que tiene que ver con un cuerpo. Tiene sus miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Alguien ponía el ejemplo siguiente en cuanto a los dones, que si yo veo un plato suculento, tengo mucha hambre, y hay un plato de comida de lo que más me gusta frente de mí, mis ojos lo ven y mi olfato percibe el aroma. Y fíjese usted, con tanta hambre, lo veo, lo estoy percibiendo, pero si la mano no va a tomarlo y llevarlo a la boca para que la boca lo mastique, lo deguste y después el estómago lo digiera, no voy a disfrutar de este plato. ¿Sí se entiende la ilustración? Yo necesito no solamente los ojos, yo necesito no solamente el olfato, no solamente mi nariz, no solamente mi boca, no solamente mi mano, el estómago y otros elementos. Aquí hay médicos que se necesitan para poder disfrutar a plenitud y recibir todos los nutrientes de un plato de comida. Todos son necesarios, todos, hermanos. Ahora, si yo tengo un don en específico, supongamos que yo tenga un don para predicar el evangelio. Una suposición, hermanos. Yo tengo esa capacidad que Dios me ha dado para predicar el evangelio. Eso no quiere decir que yo no me prepare. No, que yo tengo esta capacidad. ¿Para qué me voy a meter yo en la Biblia? Yo me paro ahí y predico el evangelio. No, hermanos. Biblia, que ejercitar, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ejercita el don, aviva el fuego del don que ha sido impuesto en ti. El ejercicio, hermanos. Debemos nosotros ocuparnos en esto. Hermanos, solemnidad en el mensaje. Solemnidad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Yo no me puedo subir aquí, hermanos, a improvisar. Hablarle a los inconversos de una manera improvisada, yo no lo puedo hacer. Estamos hablando de personas que se debaten entre la vida y la muerte, el cielo y la condenación eterna. Yo debo preparar un mensaje, y un mensaje coherente, organizado. Yo no puedo hablar del arca y terminar hablando de la mujer samaritana. Yo no puedo hablar de Zaqueo y de repente terminar hablando de que Cristo es la puerta. Debemos coordinar un mensaje, organizarlos, ser coherentes con el mensaje que estamos transmitiendo, hermanos. Y eso se hace solamente tomando tiempo y dedicándole tiempo en la presencia del Señor para dar un mensaje. Que los inconversos que nos visitan sepan, el primer hermano habló de tal cosa, el segundo hermano habló de tal cosa y el tercer hermano habló de esto. Pero ¿sabes qué es triste? Cuando nos vamos de aquí y no sabemos de qué habló el primer hermano. Él estuvo aquí diciendo y diciendo, pero no sabemos de qué habló. No, hermanos. Ejercita el don que ha sido impuesto a ti. La iglesia me pide a mí que yo le dé el ejercicio de acuerdo a la capacidad que Dios me ha dado. Todos, hermanos, todos tienen una o más de una capacidad que Dios ha dotado para la edificación y el beneficio de la iglesia, hermano. No improvisemos. Dediquemos tiempo para ejercicio de nuestros dones y así todos vamos a salir edificados, llenos, nutridos. Vamos a contribuir con la edificación del cuerpo de Cristo. Lo encontramos en la epístola a los Efesios. No leí todos los versículos, hermano. Hay muchos versículos claves para esto, pero el tiempo nos alcanzó. Y bueno, que el Señor nos siga ayudando, nos siga bendiciendo y tengamos presente que hay cosas que la iglesia local debe darme a mí. Pero hay también compromiso de mi parte de cosas que yo debo dar, elementos, aspectos que yo debo dar a mi iglesia local para que todos podamos crecer y agradar a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude y Él prospere su palabra. Amén.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por permitirnos abrir el santo libro, aprender de él, conocer bellas lecciones para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para nuestro entendimiento. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Todo lo que se ejerce dentro de una iglesia local es precisamente por la manifestación del Espíritu Santo. Ayúdanos a percibir su guía, a hacer las cosas como a ti te agradan, para tu gloria y para tu honra. Ese es el propósito de una reunión ejercida por los hijos tuyos que han sido comprados a precio tan costoso como lo es la sangre preciosa de Cristo. Queremos encomendar a ti nuestra salida. Bendice y prospera las demás actividades del día. Nos quedamos en tus manos, dándote las gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, una sola estrofa del 438. La primera estrofa de ese himno, hermano. Cuán firme cimiento se ha dado la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Primera del 438. Cuán firme cimiento se ha dado la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más en tu tierra su vida añadir, si todos tus hijos ha dicho el Señor. Si todos tus hijos ha dicho el Señor.